Tres voces, tres formas de decir, la nueva poesía española. En otro tiempo la poesía habitaba en el silencio, en libros cerrados, en páginas subrayadas, en voces interiores. Hoy la poesía ha salido de ahí, se ha desplazado, se ha transformado. Ahora vive en escenarios, en redes, en auriculares, en cuerpos que hablan. Tres nombres ayudan a entender esta transformación: Laura Sam, Elvira Sastre y Loreto Sesma. Tres formas de decir lo mismo, lo que duele, lo que cambia y lo que somos. Laura Sam, la palabra que sucede. La poesía de Laura Sam no empieza en el papel, empieza en el cuerpo. Su obra se ha desarrollado especialmente en el ámbito del spoken word y la performance, en colaboración con el músico Joan Escribano, con quien ha llevado a escena espectáculos donde el texto y el sonido son inseparables. Uno de sus trabajos más reconocidos es La voz en contra. En piezas de este proyecto, el texto no funciona como poema cerrado, sino como material vivo. Frases cortas, ritmo fragmentado, repetición con insistencia emocional. No hay ornamento innecesario, no hay distancia. En sus performances, el poema se construye con silencios prolongados, cambios de intensidad y tensión corporal. El sentido no está solo en lo que dice, sino en cómo lo dice. En entrevistas y encuentros, Laura Sam ha insistido en una idea clave: la poesía ocurre cuando alguien la escucha. Y eso se ve en escena. El público no recibe un texto, recibe una experiencia. La estructura es abierta, no cerrada, el lenguaje directo, sin metáfora elaborada. El recurso principal es la repetición y el ritmo, y el elemento clave la oralidad. Sus textos pierden parte de su sentido si se leen sin su voz. En sus recitales es frecuente que una frase se repita con variaciones mínimas, que el volumen aumente progresivamente o que el silencio final cierre el significado. El poema no termina en la última palabra, sino en la reacción del público. Elvira Sastre, la palabra que permanece. Frente a la escena está la página. Elvira Sastre representa la continuidad de la poesía escrita, pero adaptada a una sensibilidad contemporánea. Uno de sus libros más influyentes es 43 maneras de soltarse el pelo. En este libro, los poemas trabajan sobre una idea central: la transformación emocional tras el amor y la pérdida. Su lenguaje es claro y accesible, las imágenes son cotidianas y la estructura es breve, con cierre reflexivo. Sus poemas suelen construirse en torno a una idea que se desarrolla de forma progresiva hasta una frase final que condensa el sentido. Los temas recurrentes de su poesía son la ruptura, la memoria y la reconstrucción personal. En sus textos el dolor no aparece como explosión, sino como proceso. Se observa una escritura que nombra lo vivido, ordena la emoción y transforma la experiencia en lenguaje compartido. En varios poemas del libro se parte de una imagen sencilla, una habitación, una conversación o un recuerdo. Se amplía hacia una reflexión emocional y se cierra con una frase que redefine todo lo anterior. Esto crea un efecto de reconocimiento en el lector. Aunque su poesía funciona perfectamente en lectura silenciosa, también ha llevado sus textos a recitales. Sin embargo, a diferencia de Laura Sam, no depende del cuerpo y no necesita la performance. El poema ya está completo en el papel. Loreto Sesma, la palabra que viaja. En esta tercera vía, la poesía se adapta al presente digital. Loreto Sesma escribe desde y para una generación conectada. Uno de sus libros más representativos es 317 kilómetros y 2 salidas de emergencia. Su estilo hace uso de frases breves, lenguaje conversacional e ideas claras y directas. No hay complejidad formal, pero sí intención de claridad.
Los temas principales de su poesía son el paso del tiempo, la identidad o las decisiones. Sus textos no buscan profundizar en una emoción concreta, sino abrir una reflexión inmediata. Loreto Sesma viene de una generación con una relación amplia con las redes. Muchos de sus poemas funcionan como fragmentos compartibles, ideas condensadas o pensamientos reconocibles. Esto permite que la poesía circule fuera del libro. Sus poemas se estructuran con planteamientos breves, giros reflexivos y cierres abiertos. No busca cerrar el significado, sino sugerirlo. 3 autoras, 3 formatos. Laura Sam, donde el poema ocurre en directo, depende de la voz y es irrepetible. Elvira Sastre, donde el poema permanece en el texto, puede releerse y se transforma con el tiempo. Y Loreto Sesma, donde el poema circula, se comparte y se adapta al presente. La poesía no ha desaparecido, ha cambiado de lugar. Ahora se escucha en un escenario, se subraya en un libro y se comparte en una pantalla. Pero sigue haciendo lo mismo, nombrar lo que sentimos. Laura Sam nos recuerda que la poesía puede ser un impacto, Elvira Sastre que puede ser un refugio y Loreto Sesma que puede ser un pensamiento compartido. Y en ese cruce de caminos la poesía sigue viva, no importa cómo llegue, importa que en algún momento alguien la escuche y no vuelva a ser exactamente el mismo.